Yo creo que lo primero que hay que decirles a los europeos es que están en la cuna de lo más importante que le ha sucedido a la humanidad nunca, que es la conquista de los derechos civiles y de los derechos humanos y la conquista de los tres principios básicos de todo Estado de Derecho, que son los principios de la Ilustración, de solidaridad, de libertad y de igualdad. Esto es importantísimo. Cuando la Unión Europea se funda, curiosamente, hemos visto más movimientos antieuropeos que europeos. Es decir, que era el momento de que las naciones dejaran, si no al margen, pero sí, en segundo lugar, su propia historia y sus propios impedimentos y sufrimientos para construir algo que ya estaba construido, que es estos principios liberales, estos principios ilustrados. Y esto es lo que queda por hacer. Es decir, hemos visto cómo los movimientos populistas, nacionalistas, han surgido con una enorme violencia y trayendo consigo lo que todos sabemos, el populismo, la desigualdad, la falta de libertad, la desinformación y por tanto la injusticia y el dolor. Y no hemos construido eso que tenemos en común todos los europeos, que es abundar en la enseñanza y el conocimiento de aquello que somos, que no solamente se remonta a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con todas las grandes revoluciones, es que, como dirían los portugueses, veñi de atrás, veñi desde Aristóteles, y Europa ha ido construyendo muy lentamente, con enormes batacazos, enormes injusticias a veces, lo que somos, y lo que somos está por construir. Y hemos de construir el pasado. Se habla de futuro. Bueno, sí, el futuro es incierto para todo el mundo, el futuro no existe. Existe el presente. Y el presente tiene que estar hecho del mejor pasado. Y tenemos un gran pasado. Y lo que ocurre es que el pasado, estas fuerzas reaccionarias intentan, justamente amparándose en algo que llaman memoria histórica, de que nos olvidemos del mejor pasado para inventarse otro pasado, que es, una vez más, origen de desigualdad, origen de falta de libertad y de dolor. Por tanto, el principal, a mi modo de ver, cometido que tiene Europa en este momento es promover una cultura general, supranacional, común a todos los europeos. Con la degradación que se está dando del aprendizaje de la historia, del aprendizaje de la literatura y de la filosofía, no aprendizaje de la lógica aristotélica, por ejemplo, que es un rudimento básico para no caer en manos de los demagogos. ¿Qué mensaje lanzarías a esos ciudadanos europeos para que reivindiquen una educación y una cultura basada en el conocimiento y no en la ignorancia, en la excelencia? Y si tenemos profesores de institutos que están diciendo a sus alumnos que vayan a pedir la República Catalana, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Porque en vez de poner al servicio de estos muchachos o en manos de estos muchachos instrumentos de racionalización, les están poniendo justamente consignas fanáticas y sectarias. Porque hay gente que diría, bueno, es que no podemos ser eurocentristas. Bueno, ¿según para qué? O sea, es decir, si hay que ser eurocentrista para reivindicar los tres principios de la Ilustración, es que no hay otra. O sea, es decir, ha pasado en Europa por algo, ha costado mucho en Europa. Ya hemos pagado las facturas de la intolerancia, de las inquisiciones, de las dictaduras. Hemos pagado, digamos, ese camino lo hemos recorrido ya. Bien, estamos asistiendo a un nacimiento de nuevas teologías políticas, de extremismos de tipo contrario, pero que se comportan de la misma manera no civil, absolutamente iliberal, tanto en el mundo de la derecha más reaccionaria como de la izquierda más reaccionaria. Pero claro, como tú muy bien has dicho, como los algoritmos sirven a la industria y sirven gracias a que provocan adicción, a que la polémica es muy lucrativa, que se monetiza muy bien, cuestiones o debates que serían extraños, que se verían como algo minoritario y marginal, están en el centro del sistema y están intoxicando todo el sistema político y la generación de respuestas racionales a los problemas reales.
Ahora estamos tan a favor de la diversidad de culturas que incluso apoyamos culturas que son instrumentos contra la cultura. Es decir, no es lo mismo un bikini que un burka. No, el camino que ha hecho el bikini a lo largo de la historia hasta conseguir ese derecho no es el mismo del burka, y por tanto no podemos decir que son respetables los dos. No son respetables los dos. Podemos respetarlos, pero no significan lo mismo, y no significan lo mismo. Tenemos que tenerlo muy claro, porque es que si no llegará un momento en que no sabremos lo que está bien y lo que está mal. Pensaremos que o todo está bien o todo está mal. Tenemos el gran derecho de movimiento, el gran derecho de libertad de educación en otro país, o de vivir en otro país, de trabajar en otro país, pero cuando bajamos a la legislatura, a la legislación secundaria, muchas veces hay lagunas, hay agujeros, hay cierto interés de los países de no aplicarlo completamente, en fin. A mí me parece que, pensando en los chavales de hoy que se sienten plenamente europeos, podría ser un buen paso adelante esa ciudadanía europea de derechos y obligaciones comunes, una ciudadanía digital bien fundamentada, y estamos trabajando sobre ello. En un mes y medio podremos tener un primer borrador. Eso es sensacional, porque esto es la construcción. O sea, Europa, hablábamos antes de construcciones culturales que han llevado mucho tiempo. La construcción cultural del bikini, pues son muchos siglos de ir dejando atrás. La construcción de la que tú estás hablando, que es la construcción de la ciudadanía europea, es lo mismo, es decir, lleva muchos siglos construyéndose. Si nosotros logramos que el ciudadano europeo se sienta, antes que nada, un ciudadano europeo, quiere decir que se sentirá un ciudadano libre, un ciudadano con los mismos derechos que el resto de ciudadanos, que se sentirá también un ciudadano solidario con aquel que es más pobre que él o que está más atrasado. Y al final volvemos otra vez a los principios de la Ilustración. Hay que quitar importancia a lo que no la tiene y dársela a este tipo de construcciones positivas, y construcciones además muy importantes porque igualan derechos, porque amplían libertades y porque sobre todo abundan en la racionalidad. Es decir, hemos dar de instrumentos de racionalidad a la gente, que no le vendan motos, que esté todo el tiempo aplicando la filosofía de la sospecha. Es decir, los mercados actuales se han sofisticado de tal manera que te suelen dar gato por liebre constantemente, y por tanto tú tienes que, de la misma manera que hemos incorporado en nuestra vida corriente mil hechos, por lo que decíamos, hemos normalizado la minifalda, hemos normalizado la libertad de opinión o la libertad de religión, etcétera. Hemos de normalizar también el estado crítico de uno mismo, es decir, el saber que puedes criticar inmediatamente porque es tu función, porque eres un ser humano, y en ti mismo lo que te convierte en humano es en que puedes criticarlo todo, que puedes analizarlo y que puedes sopesarlo, que no te lo vas a creer todo, y que una vez que has sometido a juicio aquello que te están dando, si ves que está incumpliendo las normas esenciales de esos tres principios, que puedas protestar y que te puedan hacer caso. Voy a tomar notas de diferentes asociaciones, de diferentes ciudadanos. Muchas veces, con respecto al europeo, la gente está muy contenta de estar en la Unión Europea porque realmente soluciona grandes problemas. Los pongamos al ciudadano, sus derechos y obligaciones en el centro del sistema, modernicemos el concepto, esas grandes libertades.